Vamos a hablar acerca de cómo debemos de atesorar para nuestros hijos. Justamente ese es el título del sermón de esta mañana. Atesorando para nuestros hijos. Abran su Biblia, por favor, en Segunda a los Corintios, capítulo 12. Segunda a los Corintios, capítulo 12. El versículo 14 y el versículo 15 quisiéramos leer esta mañana. El versículo 14 dice así, Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 14 dice, He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, o sea, no busco lo material de ustedes, no busco dinero de ustedes, dice Pablo, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Qué hermosa palabra, ¿verdad? No estoy buscando lo que ustedes me pueden dar, dice Pablo. Los estoy buscando a ustedes. Qué hermosas palabras, en verdad. Sigue diciendo Pablo, pues no deben atesorar, y aquí viene la base del sermón de esta mañana, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo se está presentando a través de esta carta como el padre espiritual de los corintios, de los creyentes corintios. Y por eso es que en este versículo 14, él anuncia una tercera visita que les va a hacer a los corintios como padre a los hijos. Y él por eso dice, no voy a ser gravoso, o sea, no le voy a hacer carga, no le voy a producir gastos, dice. Luego dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, como padre. Como un padre espiritual dice, yo no quiero que ustedes me den dinero, no quiero que me den nada material, sino que yo los estoy buscando a ustedes. Eso es lo que dice Pablo. Y luego da la razón. La razón dice, porque, y así comienza diciendo en el versículo 14, dice, porque dice, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y eso es cierto. O sea, no se trata de que los hijos tienen que guardar un tesoro para los padres. Aunque de cierta manera, por si acaso, esto no exime a que los hijos tengan que ver por los padres cuando llegue el momento en la vida que tengan que verlo, por si acaso. Porque hay un momento dado en que los padres necesitamos la ayuda de nuestros hijos porque ya no vamos a poder trabajar, ya no nos vamos a valer por nosotros mismos, entonces los hijos van a tener que ver por los padres. Pero lo que la palabra de Dios enseña aquí es en cuanto a guardar una herencia, la herencia, el tesoro. Por eso dice el versículo 14, dice, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Eso es lo que queremos hablar. Hay que hacer un tesoro para nuestros hijos. Ahora, el versículo 15 es muy hermoso, tiene algo también que ver con el tema y quiero leerlo con ustedes. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y mire cómo va terminando, preciosa palabra, dice, aunque amándos más, sea amado menos. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Los amo más a ustedes y no importa si en este proceso de amarlos más me van a amar menos, dice el apóstol Pablo aquí. Pero volviendo, hermanos míos, a lo que estábamos hablando en el versículo 14, cuando se dice las últimas palabras del 14, donde dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y ahí nos comenzamos a plantear una interrogante, ¿verdad? ¿Cuál es la herencia que le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Cuál es la herencia que le estamos dejando a nuestros hijos? Porque cuando se habla de atesorar, se está hablando de herencia, de guardar un tesoro. De eso se está hablando aquí en la palabra de Dios. Hermanos, nosotros en la iglesia, es nuestra responsabilidad como pastores, líderes, maestros de escuela dominical, enseñarle a los niños y a las niñas la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. Pero
la responsabilidad de los padres, de ambos, de papá y de mamá, es guardar una herencia para los hijos. Y cuando hablamos de herencia, queridos hermanos, no solo estamos hablando de la herencia material, por si acaso, porque esa es una forma de entender cuando se habla de herencia. Una forma de entender la palabra herencia es solamente pensar dinero, una casa, un terreno, un carro, bienes materiales. ¿Verdad que sí? Eso es lo que se piensa por herencia. Cuando alguien muere, preguntan, ¿no? ¿Y qué dejó como herencia? De repente solamente dejó deuda, nada más. Pero algunos piensan que la herencia, o la única herencia que debe dejar los padres a los hijos es bienes materiales. Y qué pena da cuando muchas veces, después de la muerte de los padres, muchas veces los hijos están peleando por los bienes materiales. Ahora, yo no voy a preguntar, pero yo no sé si en mi congregación esta mañana, en mi audiencia, habrá alguien o alguno que están peleando entre hermanos por bienes materiales. Nadie me lo contó por si acaso, ¿ah? Pero que esto ocurre, ¿verdad? Hijos, hermanos, hermanas, entre ellos están peleando por causa de una propiedad, de unas propiedades que los padres dejaron a su muerte. Hermano mío, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es una herencia espiritual. Entiéndalo bien, esta es la mejor herencia. Es por eso que yo les he dicho a mis hijos, no, yo no les voy a dejar nada a ustedes, les he dicho yo. El material, les he dicho, la casa que tengo la voy a vender, le he dicho, ¿no? Ay, papá, ¿por qué vas a hacer eso? Me dice, la voy a vender y el dinero doy la parte al Señor y el resto del dinero agarro y me voy de viaje con tu mamá, le digo, a donde sea y nos viajamos o estamos en vida, ¿verdad? Porque ¿qué hacen los hijos muchas veces después que reciben la casa de papá y mamá? Lo venden, ¿sí o no? Y no, pues yo no voy a hacer eso, pues no. Así es. Así que ya les bendije a mis hijos dándole una herencia espiritual, gracias a Dios. La mejor herencia es esa, dejarle principios morales sólidos, que usted les enseñe a ellos cómo vivir, cómo una buena conducta. Alguien una vez hablaba, y estoy totalmente de acuerdo, que una buena herencia para nuestros hijos es dejarle buenos recuerdos. Dice, comprar recuerdos. Y no estamos hablando de recuerdos de que usted va de viaje y compra por ahí un souvenir y usted le deja un recuerdo acá, un adorno. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de recuerdo, estamos hablando de tiempo en que usted ha pasado con los hijos. El tiempo que usted ha estado conversando con ellos, el tiempo que usted salió a caminar con ellos, el tiempo que usted viajó con ellos. La mejor herencia también se puede entender en ese sentido, dejarle buenos recuerdos a nuestros hijos. Hace algunos años con mis hijos, ya mi hija mayor, mi hijo ya habían hablado con nosotros y ya sabíamos que el siguiente año ya se iban a casar, ya sabíamos ya. Entonces nosotros con Benny planeamos y dijimos, bueno, mientras los tenemos a los tres todavía con nosotros, vamos a hacer un viaje, el último viaje de la familia junta, ¿no? Y así fue. Y en una fecha nos fuimos de viaje, salimos de la ciudad y nos fuimos de viaje. Papá, mamá, mi hija mayor, mi hijo y mi hija la menor. Los 5 salimos fuera de Lima, estuvimos algunos días. Y fueron bonitos momentos que pasamos ahí en el viaje, paseamos, comimos rico como buenos peruanos que somos, pues, ¿no? Ya pasamos bonitos momentos ahí en las noches, en el hotel donde estábamos. Y lo recordamos eso como una bonita experiencia, hermanos, porque entre otras cosas sabíamos que era el último viaje de toda la familia junta, porque en unos meses se casaba ya mi hija y luego mi hijo. Entonces sabíamos que ya no iba a haber oportunidad de volver a viajar. Porque usted sabe que cuando los hijos se casan ya las cosas son ya diferentes, ¿verdad? Ya no es igual como cuando están solteros, por si acaso. Llegan a la casa, sí, pero ya no son iguales ya. Ok, llegan a la casa de visita, arrasan con la olla, todo, ¿verdad? Pero ya no es igual, ¿verdad? Y por si acaso no estoy hablando mal de nadie, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Pero la mejor herencia es esta, dejarle buenos recuerdos, una enseñanza espiritual sólida
y una buena enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Amén? Amén, ¿verdad? Una buena enseñanza de la palabra de Dios. Esa es una buena herencia. Y sobre todo su buen ejemplo de usted como padre, como madre. Eso, ¿verdad? Es un buen ejemplo. Por ejemplo, dejarle a sus hijos el recuerdo de que usted era un hombre que estudiaba la palabra de Dios. Dejarles el ejemplo a sus hijos de que usted es una mujer que ora, que pasa tiempo en la presencia de Dios. Dejarle el ejemplo a sus hijos de que siempre usted los llevaba a la iglesia, aunque ellos no querían venir. ¿Sí o no? Así son los muchachos, ¿verdad? Los muchachos no quieren venir a la iglesia. Ay, mamá, estoy aburrido, aburrida, ya estoy cansado toda la semana. Ir a escuchar al pastor Fernando otra hora más aburrido todavía, ¿verdad? Entonces, ese ahora que el hijo, la hija está aburrido, aburrida, escúchalo bien, chico, chica, escúchalo. Dentro de unos años, cuando tú estés casado, seas mamá, papá, lo vas a recordar. Y va a ser un bonito recuerdo, ¿verdad? Va a ser un bonito recuerdo. Y cuando yo ya esté más viejo, te vas a querer tomar foto conmigo. Porque vas a decir, ese es el pastor Fernando que me hacía dormir en la iglesia, ¿no? Así es la vida, ¿verdad, hermanos? Entonces, a nuestros hijos tenemos que dejarle la enseñanza de la palabra de Dios, el buen ejemplo. Y yo creo que todo eso, todo lo mencionado hasta ahora, bonitos recuerdos, un buen ejemplo, la enseñanza de la palabra de Dios, cae dentro de este versículo 14, cuando el apóstol Pablo habla de atesorar. O sea, dejarles un tesoro a nuestros hijos, dejarles una buena herencia a nuestros hijos. Hace un tiempo, miren, ocurrió un incendio, de los tantos incendios que acá en Lima no dejan de ocurrir tristemente, y se quemó toda una casa, y salió en la televisión la noticia, y la casa se quemó, creo que era de 2 pisos la casa, se incendió y afuera había una pareja ya de personas mayores, ¿no? Y estaban ahí mirando su casa cómo se quemaba. Bueno, algunas personas le ayudaban a sacar algunas cositas ahí. Y bueno, pero hermano, prácticamente toda la casa se quemó. Todo lo que había ahí dentro de la casa. Entonces, la reportera del canal de noticias que estaba ahí les entrevista y entre otras cosas le dice, oh señora, le dice, qué triste, se quemó todas sus cosas. Y dice, sí señorita, ¿qué vamos a hacer? Se quemó todo, ¿no? Oh, le dice, y ahora todos los buenos recuerdos que usted tenía se quemaron. Y la señora le dijo, no, le dijo, los buenos recuerdos están en el corazón de mis hijos. O sea, se puede haber quemado las fotos, se puede haber quemado algunos objetos que uno guarda de recuerdo, ¿verdad? De los chicos. Pero la señora dijo una verdad. Dijo, no, los buenos recuerdos están en el corazón de mis hijos. O sea, se puede quemar todo, hermano, ¿verdad? Nos pueden robar los bienes materiales, pero la herencia espiritual que dejamos a nuestros hijos y a nuestras hijas va a permanecer en el corazón de ellos. Y nada ni nadie les va a robar el buen tesoro que les estamos dejando a ellos. Así que hay que dejar buenos tesoros. Hermano mío, les estoy hablando de que debemos de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Yo le voy a mencionar a usted esta mañana, porque hay muchas cosas que podríamos mencionar, así literalmente, muchas cosas que podríamos mencionar, pero le voy a mencionar esta mañana a usted 3 enseñanzas que considero fundamentales que nosotros debemos de transmitir a nuestros hijos, a nuestras hijas. Ahora, los que son solteros y solteras, escuche bien, algún día ustedes llegarán a tener hijos, hijas, ¿ah? Así que escuche bien, agarre su lápiz, su lapicero, anótelo, ¿ya? Esta mañana no he repartido hojita por si acaso de sermón, así que anote ahí un cuadernito, anote ahí en la última página de la Biblia que está en blanco, ya anote ahí anote. Le voy a dar 3 enseñanzas esta mañana que nosotros debemos de transmitir a nuestros hijos y que considero que son fundamentales como la mejor herencia, el mejor tesoro que le podemos dar a nuestros hijos. Y luego de esas 3 enseñanzas esta mañana, le voy a mencionar un ejemplo en la Biblia donde esas 3 enseñanzas
se ponen en práctica, se condensan, se aplican en la vida de un hombre que conocemos en la Biblia. Así que le voy a mencionar esta mañana 3 enseñanzas. Enseñanza número 1 que debemos de darle a nuestros hijos. Debemos de enseñarle a nuestros hijos de que la vida es algo transitoria. La transitoriedad de la vida. La vida es pasajera, ¿verdad, hermanos? La vida es algo rápido. La vida se va rápido. Como yo siempre le digo a los chicos, le digo, no, cuando uno tiene 10 y tantos años, uno agarra y dice, la vida es larga. Cuando uno tiene 20 y tantos años, dice, la vida todavía es larga. Pero cuando uno llega a los 30 años, y lo que ya hemos pasado largamente la barrera de los 30 años, sabemos que cuando llegas a los 30 años, los años comienzan a pasar, parece más rápido, ¿sí o no? Yo ahora recién me doy cuenta de que tengo canas, por ejemplo. Bueno, yo le digo al pastor Martín, prefiero tener canas, pastor Martín, le digo, ¿no? Bueno, usted sabe por qué le digo eso al pastor Martín, ¿ya? Y hermanos míos, y también me he dado cuenta que ya tengo nietos. Imagínense usted, el tiempo pasa rápido, ¿ah? El tiempo pasa de una manera muy rápida. Por eso la vida es algo transitoria. La vida pasa de una manera muy rápida. Hermanos míos, es por eso, hermanos míos, de que como lo material es pasajero, en el libro de Santiago, capítulo 4, en el libro de Santiago, capítulo 4, en el versículo número 14, en Santiago capítulo 4, versículo 14, dice así: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Y ahí viene la pregunta, ¿no? Si usted lee los versículos previos, va a encontrar que está hablando de hacer un viaje, que viajamos, que hacemos esto, hacemos lo otro, dice, ¿no? Y es por eso que en el 4:14 de Santiago comienza diciendo, cuando no sabéis lo que será mañana. Y luego dice, porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ¿qué es vuestra vida? Y esa es una pregunta, ¿qué es vuestra vida? Dice. Y luego afirma, dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida. La vida simplemente es una neblina. Ahora, nosotros los limeños somos expertos en saber lo que es la neblina, ¿verdad? Ya sabemos, ya está comenzando la época de la neblina, si dentro de poco todavía falta un poquito más de neblina, ¿no? A nuestros hermanos y amistades de Venezuela ya se tienen que ir acostumbrando a este clima, pues así es en Lima. La neblina sale, viene, pronto vamos a tener por acá en las calles, vamos a amanecer con neblina. La neblina está por un momento, pero luego se desvanece. Así es la vida. La vida simplemente está un momento y luego pasa, es pasajera la vida, por eso es como neblina. Luego, lo mismo, en el mismo sentido, en primera de Pedro, por favor, primera epístola de Pedro, en el mismo sentido, observe usted cómo compara a la vida. Porque hace un momento en el libro de Santiago la vida ha sido comparada con la neblina. Pero ahora Pedro mire cómo compara la vida. Dice así, 1:24, primera de Pedro 1:24 y 25 dice, porque toda carne es como hierba, o sea, está hablando del ser humano, todo hombre, toda mujer es como la hierba, dice, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. De ahí viene, la flor se cae, de ahí viene algo que dice también en Proverbios, que la hermosura dice, vale la hermosura, porque la hermosura es pasajera, ¿verdad? Entonces lo mismo está hablando acá, que el ser humano es como la hierba, dice, como la planta que crece, está en un momento, unas horas, unos días, y luego desaparece. Y en contraste, en el versículo 25 compara al ser humano que tiene una vida transitoria como la hierba. Observe que compara en el 25 con la palabra de Dios que es eterna. En el 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí está la comparación. Nosotros los seres humanos somos seres transitorios. Vivimos en esta tierra los años que Dios nos da.
o el tiempo que Dios nos da. Si Dios nos da para vivir 50, 70, 80 años o más, gracias a Dios. Pero de todas maneras nuestra vida es una fracción de tiempo dentro de la eternidad de Dios. Porque para Dios, dice el apóstol Pedro, que 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Ahora usted comience a sacar su cuenta si es matemático, ¿no? 1000 años, 24 horas, a ver, saque usted cuántos minutos o segundos equivale 100 años y de ahí trate usted de sacar 50 años, 80 años y usted va a ver que nuestra vida al lado de la eternidad de Dios es simplemente una fracción nada más. Por eso, algo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas es eso. La vida es transitoria. La vida no es para siempre. Y justamente todo esto lleva a lo siguiente que vamos a estar hablando. Hermanos, nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para la vida. Y eso le queda, y esa es la responsabilidad del papá y de la mamá. Hay que preparar a los hijos para la vida. Algo que yo siempre le he repetido a mis hijos, a mis 3 hijos les he dicho, siempre les he dicho. Nosotros, sus padres, no somos eternos. No somos eternos. Y cada día que estamos con ellos es gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero quién sabe en qué momento pasaremos de esta vida y entraremos a la presencia de Dios. Es por eso que tenemos que preparar a nuestros hijos para la vida. Y lo primero que tenemos que enseñarles es esto: la vida es transitoria. O sea, como quien dice, por eso en Santiago está hablando de no te jactes hoy por el día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día que viene. Por eso, la vida es transitoria. Es como neblina, es como la flor del campo que desaparece. Así que enséñele eso a su hijo, a su hija. La vida no es para siempre en esta tierra, es transitoria. 50 años, 70 años, 80 años, un poquito más, no sabemos, pero la vida es una fracción de tiempo nada más. Correcto. Lo segundo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, lo segundo. Hay que enseñar a nuestros hijos que todo le pertenece, ¿a quién, hermanos? A Dios. Todo le pertenece a Dios. ¿Qué dice usted? ¿Es así o no? Es así. Que todo le pertenece a Dios. Ahora, como todo le pertenece a Dios, es por eso que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo número 2, capítulo 3 de Colosenses, versículo número 2, Colosenses capítulo 3, versículo número 2, por eso es que Pablo dice, o aquí menciona un principio, una regla para la vida del creyente. Colosenses 3:2 dice, hay que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay que estar mirando las cosas de arriba, lo de arriba, lo que está en el cielo, no lo de la tierra. Lo de la tierra solamente es prestado, entiéndalo así. Dios nos ha prestado las cosas, porque todo le pertenece a Dios. ¿Qué dice usted? ¿Amén? A ver, dígame ¿usted también le pertenece a Dios? Todo, ¿verdad? Usted, todo lo material que tenemos, nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces, acompáñeme a Romanos capítulo 14. Este es un pasaje que nosotros cantamos. Esto cantamos cuando alguien se muere, ¿no? Y yo no sé por qué cantamos solo cuando alguien se muere, Pastor Martín. Hay que cantarlo siempre. Hay que cantarlo siempre para recordarnos. Vamos a morirnos un día. ¿Sí o no, hermano? ¿Vamos a morirnos algún día o no? Así es, así es. Por eso es que Pablo dice, cada día muero, dice la palabra del Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Romanos 14, 7 y 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Eso es cierto? Usted, el creyente, no vive para sí mismo, porque el creyente tiene que vivir para la gloria de Dios. Y cuando nosotros morimos, dice ahí el versículo 7, y ninguno muere para sí.
Hermano, porque aún nuestra muerte es para la gloria de Dios. Es por eso que en el libro de los Salmos hay una parte donde dice que la muerte de los santos es agradable a los ojos del Señor. ¿Verdad, hermanos? Es agradable. Entonces, versículo número 8, por favor, dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, dice Pablo en conclusión, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén, hermanos. Amén. Del Señor somos. Eso quiere decir, ese somos, del Señor somos, quiere decir que en nuestra vida, nosotros y todo lo material que podamos tener y aún no tener, es de Dios. En nuestra muerte aún le pertenecemos a Dios, ¿verdad, hermanos? Así es. En una ocasión un hermano en Cristo me decía, y el hermano estaba mal, ya hace años atrás, ¿eh? Me decía, ay, pastor, me decía, tú sabes, pastor, que ya estoy mal. El hermano bien fiel, por si acaso acá, no, bien fiel, asistiendo a la iglesia, pero ya por su enfermedad, hacía algunos meses que él dejó de venir. Él dejó de asistir porque estaba enfermo. Y entonces, en una de las visitas en su casa, él me decía, no, pastor, me dice, tú sabes que estoy enfermo, no puedo ir a la iglesia. Y entonces yo le dije, no te preocupes, hermano, le dije, porque el día que partas a la presencia de Dios, te llevo al templo y ahí te velo, le dije. Le dije, ni muerto te escapa de estar en la casa de Dios, le dije. Y el hermano puso una sonrisa de oreja a oreja. Gracias, dije. Porque aún estoy, cuando me muera, voy a estar en la casa de Dios. Así es, le digo, hermanos. Así que si usted es un hombre fiel, una mujer fiel al Señor, y usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, le digo lo mismo. Lo traemos y lo velamos acá, ¿correcto? Amén, ¿qué dice usted? Amén. Algunos tienen duda, dicen, no quiero, pastor. Hermano, el creyente tiene que darle gloria a Dios hasta con su cuerpo, aun cuando estamos muertos, ¿verdad? Porque aún vivos y muertos le pertenecemos a Dios. Y como todo le pertenece a Dios, entienda usted este detalle, ¿eh? Como todo le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios. Así como Dios nos puede quitar la vida cuando Él quiera, también Dios puede quitarnos lo material cuando Él quiera. Años atrás, en una iglesia aquí en Lima, no bautista, una iglesia no bautista, un pastor estaba predicando, ¿ya? Y bueno, y el mensaje se escuchaba en la radio, años atrás, hace años, ¿no? En vivo y en directo. Y el pastor estaba predicando, y bueno, yo no estaba ahí, yo lo estaba escuchando ahí por la radio, ¿no? El sermón que él estaba dando. Y bueno, yo me imagino el cuadro, entonces parece que alguien se acercó y le dijo, pastor, algo le queremos decir importante. Imagínense para interrumpir al pastor en pleno sermón, ¿no? Algo importante, ¿no? Entonces el pastor dijo, disculpen hermano, algo me quieren decir. Entonces el pastor se acerca y le dice, ¿qué sucede? Y le dicen, tata. Entonces el pastor agarra y dice, bueno hermano, me acaban de comunicar que mi casa la han vaciado los ladrones. Gracias a Dios, dice, se llevaron todo lo viejo, gracias a Dios, ¿verdad? Será motivo para comprar algo nuevo, ¿no? Entonces, sigamos adelante. Un favor, hermano, fíjese que cierren la puerta nada más, ¿ya? Por favor. Y sigamos adelante con el sermón. Y el varón siguió predicando. Y después en otro sermón él contó de que sí, efectivamente le habían robado esto, lo otro, sí, así, así, así. Y el Señor le había bendecido y había podido comprar y recuperar las cosas que le habían robado. Hermano, eso es lo correcto, hermano, cuando somos hijos de Dios. Y entendemos que aún lo material que tenemos le pertenece a Dios, ¿verdad? Por favor, cerciórese de su casa, ¿ya? Espero que hayan cerrado bien la puerta antes de salir, ¿correcto? Pero todo le pertenece a Dios. Hay que enseñar a nuestros hijos así. Lo material es también, al igual que la vida, es transitorio. El día que tengamos que salir de esta vida, nadie se va a llevar nada. Por eso te digo, lo material es pasajero. Así que lo material no dura para siempre, entiéndelo bien. Ok, tercer principio que tenemos que enseñar a nuestros hijos, la tercera enseñanza a nuestros hijos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos
que un día seremos juzgados por Dios. Un día seremos juzgados por Dios. Mire usted cómo va llevando este orden, ¿ah? Lo primero que hemos visto, la primera enseñanza que tenemos que darle a nuestros hijos es que la vida es temporal, la vida es transitoria. Lo segundo es que lo material, todo le pertenece a Dios, lo material, todo le pertenece a Dios. Y ahora lo tercero es esto, que tenemos que entender que va a llegar el día cuando seremos juzgados por Dios. Ahora, porque la vida es transitoria. Es por eso que, hijos, hijas, escuche bien, ¿ah? Usted tiene que tener en perspectiva que va a llegar el día cuando se va a presentar usted delante de Dios. Y yo hablo esto mirando a mi hija que está ahí atrás sentada. Ya hago mirando a mi hija. Yo digo, va a llegar el día cuando te vas a presentar delante de Dios. Hija, hijos. Y la noticia es que cuando tú te presentes delante de Dios ese día, papá y mamá no van a estar a tu lado para defenderte a ti. Porque la Biblia enseña que cada uno le dará cuentas a Dios de sí mismo. El juicio de Dios es inevitable. Usted puede evitar la cita con el dentista. Que a mí no me gusta el dentista, pero es necesario ir. Sobre todo cuando prende su aparato que suena, ¿no? El zzz, no me gusta. Usted puede evitar cualquier compromiso en esta vida. Usted lo puede evitar. Pero lo que no puede evitar y no puede escaparse es de estar algún día en la presencia de Dios. Eso no puede evitar. Sea creyente o no sea creyente, usted un día estará en la presencia de Dios. Usted estará de pie ahí ante el trono de Dios y usted le dará cuentas a Dios de sí mismo. Por eso, hija, usted tiene que prepararse para eso. Y nosotros los padres tenemos que andarle diciendo a nuestros hijos, abre tu corazón a Cristo, entrega tu corazón a Cristo. Así como te estás preparando para esta vida, estudiando una profesión, estás trabajando, así también tienes que prepararte porque va a llegar el día cuando cada uno de nosotros estará en la presencia de Dios y le rendirá cuentas de sus actos que haya hecho en esta vida. Y tenemos que estarnos preparando. Para los creyentes, en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 10, para los creyentes, porque para los incrédulos es otra la historia, pero muy parecida. Capítulo 14, versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esta es la verdad para los creyentes. Los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y como hace un momento dije yo, los inconversos es otra historia, que no vamos a entrar ahora, pero que usted puede leer el pasaje en Apocalipsis capítulo 20. Usted lea el capítulo 20 de Apocalipsis, que es corto. Usted va a encontrar ahí una sección que dice el juicio del tribunal del trono blanco. Perdón, el juicio del trono blanco dice. Y usted va a ver ahí cómo serán juzgados los inconversos. Y serán arrojados al lago de fuego porque no tienen a Cristo en su corazón. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos eso. Hijos, algún día le vamos a dar cuentas a Dios por lo que hayamos hecho en esta vida. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos. Permítame decir algo más antes de entrar al ejemplo que les dije que les voy a dar también en la Biblia. Algo que también tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, y que está de acuerdo a todo lo que hemos hablado, es esto. Como la vida es transitoria, no pienses tú que
porque ahora tienes una edad, todavía eres joven, jovencita, jovencito, vas a vivir 10, 20, 30, 40, 50 años más. No pienses eso. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. A veces algunos jóvenes, yo escucho, ¿no?, que se burlan de las personas adultas, y escucho a veces en el carro, se burlan. Y permítame decirlo así, le dicen, viejo, vieja, que ven acá, que así, ¿no? Pero hermanos, cuando uno ve en perspectiva, es una bendición llegar a ser viejo. Es una bendición de Dios llegar a ser vieja. Porque el joven no sabe si en ese momento, en plena flor de su vida, si la vida ahí termina. Nadie sabe. Es por eso que, joven, señorita, que me estás oyendo esta mañana, te digo, prepárate para la eternidad. Te estás preparando para esta vida. Te estás preparando para la carrera, te estás preparando para la universidad, te estás preparando para un trabajo, te estás preparando para un viaje, pero prepárate para la eternidad. Porque la eternidad es para siempre. Y todo comienza recibiendo a Cristo en su corazón. Ahí comienza todo. Le dije de que le voy a dar un ejemplo en la Biblia de todo lo dicho. Y este ejemplo parte haciendo referencia a un versículo de Proverbios que usted conoce bastante. Y escúcheme bien, por favor, porque no quiero que se me vaya Proverbio para que no estemos saltando. Pero escuche bien el versículo y luego le doy la cita. El versículo dice, instruye al niño en su camino. ¿Y qué dice la segunda parte? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahí está. Lo que decíamos al comienzo de este sermón, es deber de los padres, de papá y mamá, instruir a sus hijos y a las hijas. Dice, en su camino. Ojo con lo que dice el versículo, en su camino. Porque Dios a cada ser humano le ha preparado un camino. El camino es igual para todos. A los cristianos es Cristo Jesús el camino. Pero dentro de ese camino que es Cristo, Dios ha preparado una vida, unas experiencias para cada ser humano. Lo que yo le quiero decir es esto. Mi vida, mi experiencia, no tiene que ser exactamente la misma que tiene mi hijo o mi hija. Entonces yo no puedo obligar a mi hijo que él viva la vida como yo la he vivido. Yo tengo que prepararlo a mi hijo enseñándole la palabra de Dios para que Dios lo lleve a él por la vida, por su camino, y él viva la vida cristiana siempre guiándose por la palabra de Dios. Y es por eso que este versículo dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese versículo está en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. Ahora, ¿cuál es el ejemplo de quien le quiero hablar? Yo le quiero hablar de un hombre, así rápidamente, porque este ya es el resumen del sermón, ¿no? De un hombre, escúcheme bien, hermanos, escúcheme bien, de un hombre que solo vivió en casa de sus padres hasta la edad, posiblemente hasta los 4 años de edad. Hasta los 4 años de edad. Y luego de los 4 años de edad, en la casa de sus padres, que era un hogar de gente temerosa de Dios, gente que leía las escrituras, gente que reverenciaba a Dios. Fíjese, hasta los 4 años de edad se le dio enseñanza de la palabra de Dios. Y luego de a esa edad, cuando él fue destetado, o sea, se le dejó de dar de lactar, ¿no? Porque las mujeres hebreas, a diferencia de las modernas, bueno, ya las mujeres hebreas le daban de lactar a los niños hasta la edad de 3, 4 años. Y cuando ya dejaban de lactar, ellos hacían toda una fiesta, ¿no? Bueno, hoy en día las damas diferentes, bueno, no, que no quiero porque me va a deformar la figura, ¿no? Que por acá, ¿no? Ya máximo una semanita nada más. Una semanita ya se acabó ya, ¿no? De ahí en lado, biberón, ¿verdad? Leche Gloria. Dale, ¿no? Pero en aquellos tiempos, no, a los niños le daban de lactar hasta los 3, 4 años. Y
fíjese, capte esto, ¿ah? Este niño estuvo con sus padres hasta los 3, 4 años, donde le enseñaron la palabra de Dios, a reverenciar a Dios. Usted dirá, ¿4 años? Sí, 4 años. Y luego, después de los 4 años, el niño se fue a vivir a un hogar donde no eran gente temerosa de Dios. Era todo lo contrario, gente que tenían ídolos por todos lados, gente que ni siquiera sabían nada ni les interesaba nada de Jehová. ¿Usted de quién cree que estoy hablando? De Moisés, de Moisés. Pero vaya a ver usted el carácter de ese hombre. Acompáñeme al libro de Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, hace unos años, creo que hace 2 años atrás, predicamos una serie sobre Hebreos capítulo 11, una serie titulada Los héroes de la fe. Y ahí estudiamos con más amplitud el caso de Moisés. Pero el versículo 23 dice, 11:23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ese versículo 23 condensa esos primeros años de la vida de Moisés, los 3, 4 años, que él estuvo en casa de su mamá, de su papá, donde él recibió enseñanza de la palabra de Dios, principios y el ejemplo. Usted dirá, ¿qué? ¿Un niño hasta los 4 años puede aprender? Sí, puede aprender, puede aprender. Un niño puede aprender, hermanos. El otro día nuestra hermana Gloria, cuando estuvo acá adelante, ella dijo una verdad, entre otras cosas. Ella habló de sus alumnas que absorben todo como una esponja, ¿no? Y yo también uso la misma figura. Los niños, las niñas, son como unas esponjas. Reciben todo, hermanos. Ellos captan, ellos entienden, ellos recuerdan. Dígamelo a mí, tengo un nieto que para con nosotros, él tiene ya 2 años y tanto, ya creo que en agosto cumple el día 3 años. Y él entiende, hermanos, él entiende. Él está aprendiendo y él repite y él recuerda. Entonces, hermanos míos, Moisés estuvo con sus padres hasta los 3, 4 años. Él recibió enseñanza de la palabra, ejemplo de sus padres. Esta etapa fue formativa de él para su carácter y eso sirvió para el resto de su vida. Porque luego el versículo 24, hermanos, comienza a mencionar a Moisés cuando ya tiene 80 años de edad. Porque Moisés, según las escrituras, vivió hasta los 120 años de edad. Y repito, y él solo vivió en casa de sus padres, que eran gente temerosa de Dios, 4 años nada más. Nada más. O sea, qué importante es el ejemplo y la enseñanza paterna, ¿verdad? Qué importante, hermanos. Y a veces los padres, ¿qué hacemos hoy en día? No tengo tiempo. No tengo tiempo con los hijos. Ahora, como no tengo tiempo para los hijos, los padres agarran, los padres modernos, ¿no? Agarran este aparatito, ¿no? ¿Y qué hacen con este aparatito? Le dan a los hijos. Toma, entretente. Ahí, entretente. Y los niños, hermanos, están ahí metidos en este aparato, ¿no? Jugando. Juegan y juegan horas de horas y horas y horas y horas. Dígame usted, ¿cree que eso es correcto? Eso no es correcto. Eso no es correcto. Usted tiene que enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Siéntese con ellos, converse con ellos, enséñele la palabra de Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer. Así que yo no quiero ver aquí en mi iglesia que usted tenga a sus hijos por acá al menos. Yo no quiero verlo acá que lo tenga ahí metidos en el celular, ¿no? Hijito, saluda al pastor. Hola, pastor. Sigue ahí, ¿no? Así andan. Hermano, hay niños que ya tienen cara de celular, tienen ya. Ya sus dedos ya están ya
¿Qué le digo? Ya están planos ya de lo que están ahí. La huella digital ya se está borrando en algunos niños. Porque están ahí todo el día. Hermano, este aparato no forma el carácter de nuestros hijos. Este aparato deforma el carácter de nuestros hijos. Este libro sí forma el carácter de nuestros hijos. Por eso es que debemos enseñarle la palabra de Dios. El ejemplo, Moisés. 4 años con sus padres y él recibió enseñanza de la palabra de Dios para el resto de su vida. Nosotros tenemos a nuestros hijos 10, 20, 15, 20 años, 30 años y no les estamos enseñando muchas veces la palabra de Dios. Tenemos que reflexionar, ¿verdad? ¿Y qué hizo este Moisés con todo lo que le enseñaron? Versículo 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Ahí está, su carácter. Él entendía que era un hombre del pueblo de Dios. Por eso el versículo 25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites. Fíjese la palabrita que aparece ahí. Los deleites, ¿qué cosa? Temporales del pecado. Deleites temporales del pecado. Lo que hemos estado hablando. La vida es breve. Todo lo que hay en esta vida es temporal. El pecado también da un deleite temporal. El hombre, la mujer que está en el pecado se goza temporalmente. Entonces Moisés rehusó todo eso. No quiero, dijo. ¿Y por qué lo rehusó? Porque cuando era niño había recibido enseñanza de la palabra de Dios. Sigue diciendo, versículo 26. Teniendo por mayores riquezas, las riquezas, ahí está el tesoro, lo que hemos estado hablando, el tesoro. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, o sea, los sufrimientos de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, y por lo tanto, por la fe dejó a Egipto, al mundo, no temiendo la ira del rey. Y observe lo que dice al final del 27, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y quién es el invisible, hermanos? Dios, Dios, ¿verdad? ¿Cómo se puede ver al invisible? No con estos ojos, sino con los ojos de la fe. Los ojos de la fe pueden ver al invisible, a Dios. Hermanos míos, hay que darles el mejor tesoro a nuestros hijos. Y el mejor tesoro a nuestros hijos es enséñeles la palabra de Dios. Enséñeles la palabra de Dios. Y no solamente una enseñanza teórica, sino que lo vean en nuestras vidas. Enséñele la palabra de Dios a nuestros hijos.